Bueno, pues estamos en un nuevo día. Vamos a preparar en el vídeo de hoy las espinas, y para ello he seleccionado pues pedacitos de cartulina que me habían sobrado. Creo que simplemente con estos dos ya me va a llegar para todo, pero bueno, me he cogido varios por si acaso no me llegara. Entonces lo que voy a hacer va a ser cortarlos todos al alto que necesitamos para hacer la espina, ¿vale? Que eran creo que 7,5, pero ya ha pasado un día y estoy un poco en la venta. Sí, 7,5. Al ser la espina los voy a hacer un pelín de nada escasitos, como 1 milímetro menos, ¿vale? Que serían unos 19 centímetros. Cortaríamos esta tira, si no me llegan, pues cojo de los otros restos, ¿vale? Y ahora necesito de cada pieza una tira de 1 pulgada y 3/4, que son 4,4 centímetros, ¿vale? Y una tira de 1 pulgada y 1/4, un poquitito más, ¿vale? Que serían, en vez de 1/4, pues le dais un par de milímetros más o un octavillo de pulgada más, que serían 3,5 centímetros, ¿vale? Esto por un lado, y repito con la siguiente. Y sí que me van a llegar. No es que me sobre mucho, pero bueno, nos llegan. Ahora lo que voy a hacer con estas piezas es hacerles un pliegue. Voy a probar esta pieza, que no la he usado. La quería decorar primero antes de usarla. Es que estoy un poco enfadada con la de Goyard, porque a veces me tuerce un poco y últimamente estoy como un poco más exquisita. Entonces, ay, centímetros no. Vale, en pulgadas lo que voy a hacer es colocar mis piecitas aquí y plegar media pulgada a cada lado. En cada una de las piezas, ¿vale? Ok. Vale, ahora le vamos a dar forma a estas piecitas, simplemente dándoles pues un poquito la doblez donde acabamos de plegar, y crear piezas en forma de U, así, ¿vale? Con las 4 vale, y ahora para que quede más divertido, estas van a ir pegadas como si fueran una matrioska, la pequeña encima de la grande y la pequeña encima de la grande. Y para que sea un poco más divertido, en vez de hacerlas iguales, las voy a intercambiar. En las estrellas voy a poner el cuadro Vichy y en el cuadro Vichy voy a poner las estrellas. ¿Cómo hacemos esto? Pues ponemos la U hacia abajo, de forma que nos quede la parte central mirando hacia nosotros. Ahí le voy a poner un hilito de pegamento. Es importante que el pegamento sea fuerte, porque va a ser lo que aguante luego del peso de la estructura. Yo llevo trabajando con este, aunque no lo podía enseñar en los tutoriales, bastante tiempo, y aunque tarda en secar, es buen pegamento, en cuanto que una vez que se ha secado, pues aguanta muy bien. Y lo bueno de que tarde en secar es que nos permite corregir. Si vemos que aunque haya pasado unos segunditos no detectamos que está un poco torcido, que no nos ha quedado perfecto, como no se seca muy rápido, nos permite pues ir corrigiendo pues eso, posibles fallitos. Con la otra voy a hacer lo mismo. Me pongo la parte central mirando para arriba, pongo un hilito de pegamento
y centro sobre la que es un poquitito más grande. Esto es un trabajo laborioso, hay que intentar que todas las paralelas, las líneas verticales que hemos hecho con la plegadera, que queden muy igualitas. O sea, muy paralelas, ¿vale? Todas las líneas, y que nos quede bien parejo arriba y abajo, ¿vale? La voy a dejar a secar como 5 minutitos y luego manipularemos para no, mientras se seca el pegamento, no moverlas mucho porque se nos podría mover, y luego le vamos a cortar un poquitito en ángulo, ¿vale? Lo dejamos a un ladito. Esto de momento me va a sobrar todo, entonces lo voy a dejar por aquí. Y lo que voy a hacer ahora es volver a todas estas piezas que habíamos dejado ya cortadas, y ahora las vamos a cortar al ancho, ¿vale? Y vamos a empezar a montar toda la estructura. Entonces, no me acuerdo el ancho, también lo había medido ayer, pero ahora ya no me acuerdo de nada. 8/3, ¿vale? Entonces simplemente voy a ir cogiendo cada una de las piezas. Mi cizalla, esta cizalla también tuerce un poquito. Lo que tenéis que intentar tener en cuenta es fijaros en este tope de aquí. A veces esta pieza no veis que no es perfectamente fija, entonces si nos guiamos y apoyamos nuestro papel bien aquí, es posible que aquí no esté tocando bien, entonces nos va a torcer. Entonces este nos puede ayudar en cuanto a la regla, pero nunca en cuanto al tope, ¿vale? El tope vamos a funcionar con este para que sea recto, ¿vale? Cortaríamos 8/3 de todas las piezas, que en centímetros serían 22,2 más o menos. 22,2. Vamos a tener cuidado de las piezas que tienen motivo, que cuando llegue a ellas os lo diré, de no estropear el motivo con el corte. Vale, aquí llegamos a una que tiene motivo, entonces aquí lo que voy a hacer es cortarle de este lado un poquito para que el globo me quede bastante hacia la derecha, y luego voy a cortar lo que sería la medida hacia el otro lado, ¿vale? Para no cortar el globo por la mitad, pues intentamos centrarlo un poquitito hacia donde nos guste más. Vale, y con esta terminaríamos de cortar. Ahora vamos a plegar, ¿vale? Todo esto de momento nos sobra. Igual podía haber sacado las espinas de ahí también, pero bueno. Y ahora vamos a volver a la base de plegado, y todas las que eran un poquito grandes las vamos a plegar por arriba y por abajo, ¿vale? Esta que es pequeña no, esta que es grande la tengo que plegar por arriba y por abajo, de forma que todas las voy a tener que girar y hacerles un pliegue a media pulgada por aquí y a media pulgada por aquí, ¿vale? Esta es pequeña no, esta la voy a girar y plegaré media pulgada por arriba, media pulgada por abajo, que son, si lo hacéis en centímetros, 1,2 centímetros. A mí no me gustan las bases de plegar que son en centímetros, porque aunque los hagáis en centímetros no tienen milímetros, suelen ser de cada 5. Esta parece que no está bien escuadrada.
tendrían que ser 5 milímetros nada más. O lo hacéis con cizalla o si no, tendríamos que preparar todo el proyecto en centímetros en lugar de pulgadas, y a mí no me gusta porque los papeles no miden en centímetros, miden 12 pulgadas. Entonces a mí me resulta sencillo de trabajar con ellos en pulgadas, que las puedo dividir entre 2, las puedo dividir entre 3, las puedo dividir entre 4, las puedo dividir entre 6, las puedo dividir entre 8, las puedo dividir entre 12. En cambio los centímetros o cortamos el papel para poder empezar a trabajar a 30 por 30, o si no, como ya ni siquiera miden 30,5, que miden 30,5 y algún decimal, en el momento, bueno, eso ya primero dividirlo entre 2 es muy difícil, dividirlo entre 3 es muy difícil, dividirlo entre 4 es muy difícil. Entonces empiezo a arrastrar unas problemáticas bastante grandes, y es por ello que prefiero los tutoriales prepararlos en pulgadas, porque me adapto a la medida del papel. Vale, pues tendríamos esto listo, y ahora lo que vamos a hacer es, de nuevo, voy a ir pasando todas las páginas y le voy a ir dando forma a estas pestañas, ¿vale? Para que me queden planitas, y una vez las tenga les vamos a cortar. Vale, bueno, pues lo que he hecho ha sido doblarles las solapitas y luego les he dado un corte así un poco en bisel, para que en ningún momento, esto no es imprescindible, pero así me aseguro de que cuando los monte no nos va a salir nunca alguna esquinita por fuera, que puede hacer un efecto un poco feo, ¿vale? Entonces simplemente para eso los he ido plegando todos, los que eran un poco más grandes y tenían esa solapa. Vale, le vamos a dar un repaso a todo. Esta era para aquí. Uy. Bueno, pues he tenido una pequeña incidencia, me he quedado sin internet y estaba intentando resetear el módem, no sé qué, nada, ya probé de todo, y cuando me iba a rendir y llamar, resulta que buscando el teléfono de contacto tenía una alerta ya en Twitter de Yoigo que se les había caído en un montón de sitios, así que nada, esperar a ver si lo resuelven prontito. Y pues nada, mientras continuamos con nuestro proyecto. He estado dándole vueltas antes de armar toda la estructura para pensar dónde poner pues alguna solapita, algún bolsillo y demás. Entonces os voy a contar un poquito lo que tengo idea de hacer por el momento. Aquí quiero utilizar esta tarjetita para que la vayáis recortando, para hacer un bolsillito como el que hicimos en la primera página. Entonces lo que vamos a hacer es cortarle un poquitito la esquina también, así, para darle un aspecto más de bolsillo. Podéis hacer con la cizalla, con la tijera, con lo que queráis, ¿vale? Parece que queda la esquina más protegida, no se va a deteriorar tanto, y luego como un aspecto más de bolsillo. Aquí quiero utilizar esto para hacer una especie de cinturoncillo también, para luego utilizar y hacer un tarjetón con esta imagen de aquí. Entonces, como quiero que se vea la imagen bastante, mejor lo traigo a este lado, que parece que me va a salir así un poco mejor la imagen hacia el otro. Lo que voy a hacer es hacerle un cinturón más estrechito, ¿vale? Entonces le daremos el mismo alto que a esta página, y le voy a cortar a un ancho, pues ahora os digo con la cizalla, un poco a ojo, pero vale, eran 7,5 el alto de las páginas, y a un ancho como de 2 pulgadas, 1,75, un poquitito menos, yo creo que llega, unos 4,5 centímetros, ¿vale? Y ahí haremos un cinturoncillo que yo creo que le queda precioso. Vale, seguimos. Aquí voy a hacer algo, pero una vez que ya esté encuadernado, ya lo veréis, unos desplegables. Aquí de momento no voy a hacer nada. Aquí quiero hacerle otro cinturón, pero con esta otra pieza. Entonces voy a hacer lo mismo. Uy.
Y voy a intentar hacer casar esta la voy a dejar un poco más ancha, la voy a dejar de 2, unos 5 centímetros, ¿vale? Y voy a intentar casar el estampado con el que ya tiene, ¿vale? Cuando lo vaya a pegar... Ah, no voy a poder ahora, porras. Bueno, no voy a poder, ¿sabéis por qué? Porque le corté al alto. Si lo hubiera cortado un poquito al alto y otro poco abajo, lo podría haber casado, si aún no lo habéis cortado. Pero bueno, si no, mirad, queda bastante discreto. Si no, de todas maneras, buscando en un sitio donde no me corte como una... tira, entonces quedará como muy discreto, va a hacer un efecto muy gracioso, porque se va a ver alrededor y todo menos esta pieza. Vale, pasamos a la siguiente, y en la siguiente lo que quiero hacer es una solapa, no, aquí, que sea igual que esa. A ver si pudiera centrarla al alto. Vale, vamos a cortarle por este lado de abajo media pulgada para que nos quede con el mismo estampado. Ahora sí, que en la otra no fui consciente de eso, pero ahora sí que esta. Entonces, lo que me gustaría hacer, bueno, no me va a quedar igual, porque le tengo que hacer una solapa. Nada. Bueno, no hemos hecho nada. Ahora voy a cortar el alto de 7,5, el mismo alto que la página, ¿vale? Y lo que quiero es hacer una solapa que ocupe otro tanto de la página. O a lo mejor centrarla aquí. Vale, voy a intentar hacer esto. Me voy a hacer una marquita, veis que intento hacer coincidir los topitos azules aquí y los topitos amarillos arriba. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacerme una marquita donde acabaría el papel, y ahora en vez de cortar ahí voy a cortar un poco más adelante. Fijaros dónde estaba mi marquita, he cortado un poco más porque ahora ahí le voy a hacer una solapa. Entonces donde tengo la marquita pliego, me hace esta solapa y luego se la pegaré por aquí detrás, ¿vale? De forma que va a ser el papel así, pero va a tener esta solapa como si fuera una doble página, ¿vale? Ahora aquí lo que quería hacer es un bolsillo de papel cebolla. Entonces tengo este por aquí, que aunque me llegó un poco dañado porque el papel cebolla es tan delicadín, voy a cortar una tirita de 5 pulgadas, de 4,5 mejor, una tira de 4,5, y quiero hacer un bolsillito así. No sé si me merecerá la pena hacerle solapas o no. O ponerlo así. Nada, cortar una tira de 4 pulgadas. Vale, y de todo el ancho de la página, que eran 8 3/4, si no recuerdo mal. Si no, ponéis el papel cebolla encima de la página, le hacéis una marquita, ¿vale? Y quiero hacer un bolsillo, pero así de papel cebolla, para que se vea la parte de abajo y luego poder meterle alguna cosita y que se vea también. Creo que puede quedar muy bonito. Ok. Y con esto terminaría la segunda fase. Entonces, ahora lo que voy a hacer es coser. Si no coséis, pues poner hilitos de pegamento, ¿vale? Voy a intentar primero dejar alguna pieza fija. Esta la voy a coser por aquí, por aquí, por aquí, igual que hacíamos antes. Luego la pegaré aquí y coseré en estos dos sentidos. O si queréis, podéis coserla todo alrededor y luego la otra coserla también todo alrededor.
A esta la vamos a coser por aquí y por aquí, y una vez esté eso, ya todo alrededor. Si no os gusta el tema de costura, pues os saltáis este paso, ¿vale? A esta no la voy a coser porque si no creo que me va a fallar un poco el efecto ese que quería buscar yo, de que quedara como disimulado. Y el papel cebolla tampoco lo voy a coser, simplemente lo colocaré un hilito de pegamento así y luego coseré la página todo alrededor. El tema del hilito del pegamento es que el papel cebolla, como es medio transparente, se os va a ver. Entonces no sé si no os convence que se vea el hilito de pegamento, pues a lo mejor no le pongáis el papel cebolla. O si se lo ponéis, hacerlo más grande y en vez de cortarlo, hacerle solapa por abajo, solapa por los lados y meterlo por detrás de la página. También es otra manera de poder colocarlo. Yo le voy a dar el toque de costura así todo alrededor, y por aquí no se lo voy a poner porque no me acaba de convencer en este caso. ¿Vale? Entonces me voy a la máquina de coser, voy a hacer todos esos pequeños cambios, luego continúo con el montaje y casi estaríamos listos ya de empezar a encuadernar. Vale, tengo todas las piezas cosidas como una primera vuelta, ¿vale? He cosido las que son básicas todo alrededor, las que son básicas pero tienen solapa todo alrededor, dejando las solapas fuera, ¿vale? Esta la cosí como os decía, primero cosí esta parte de arriba, luego le puse un hilito de pegamento y cosí todo alrededor. Esta simplemente todo alrededor, dejando las solapas fuera. Esta la cosí por los laterales nada más, y ahora le voy a poner un hilito de pegamento arriba y abajo. Ok, algo así. A ver si consigo que lo veáis. Le pongo un hilito por aquí, un hilito por aquí, y ahora la vamos a pegar pues más o menos así. Voy a intentar que salgan corazones por los dos lados. Y en la segunda vuelta le daré ahora una costura todo alrededor, ¿vale? Aquí costura todo alrededor, dejando las solapas fuera, costura todo alrededor. Aquí me he cogido dos. Aquí costura todo alrededor, dejando las solapas fuera, todo alrededor. Aquí le di a esta, al final hice lo mismo que en la otra, le di a los laterales y ahora le voy a poner hilito de pegamento por arriba y por abajo. Y lo voy a intentar pegar de una manera que me coincidan pues bastante como disimulados. Algo así. Y luego coseré todo alrededor. Dejando las solapas fuera. A lo mejor me gusta más así. Vale, está todo alrededor, dejando las solapas fuera, está todo alrededor, dejando la solapa fuera. Esta a lo mejor ya la podemos dejar pegada ya, simplemente mirar que las flores aquí estén derechas y aquí también. Lo centramos bien al alto y le pongo pegamento a esta solapa. Bueno, primero le voy a quitar un poco de ángulo a las esquinas para que no me den problema. Ahora compruebo que están las flores, solo hay una flor que tiene direccionalidad, pero bueno, para que no me quede boca abajo. Y ahora por la parte de atrás le pongo pegamento a esta solapa. Y pegamos. Vais a ver que el pegamento líquido cuando hay hilos le cuesta un poquitito más. No obstante, es mucho mejor que la cinta de doble cara en estos casos, ¿vale? Ok, esta iría aquí, esta la cosí simplemente todo alrededor, esta todo alrededor dejando las solapas fuera y colocando la pieza de papel cebolla en su sitio. ¿Veis? Que hace un bolsillito, la coloqué simplemente ahí y luego cosí todo alrededor. Esta que quede totalmente lisita es un poco complicadillo, ¿vale? Me queda una pequeña onda, es tan finita, no tiene cuerpo ninguno.
Vale, está todo alrededor y está todo alrededor dejando las solapas fuera, ¿vale? Entonces ahora me voy a ir a darle otra segunda vuelta y donde he pegado los cinturones lo voy a coser todo alrededor. Y en el próximo vídeo empezaremos ya a crear los bolsillos y encuadernaremos, ¿vale?